Cinema Nación, analizando el cine. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Vejines, sean bienvenidos a Cinema Nación. Antes de comenzar con el episodio de hoy, pues tengo que pedirles una disculpa porque no había subido un episodio desde el 12 de septiembre, o sea, ya casi un mes. Pero eso se soluciona porque a partir de hoy viernes que se sube este capítulo, van a poder escuchar este podcast todos los viernes sin falta, se los prometo, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Pero pues bueno, vamos a comenzar con la reseña del día de hoy. Y el día de hoy analizaré Rango, una película de animación CGI producida por Nickelodeon en 2011, dirigida por Gore Verbinski, ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación en 2012, y que a mi opinión es de las mejores películas de la década pasada y de mis películas favoritas dentro del mundo de la animación. ¿Por qué Rango es tan increíble? Pues lo descubriremos el día de hoy. ¿Y de qué trata Rango, no? Rango es la historia de un camaleón doméstico que es abandonado en medio del desierto, viéndose obligado a sobrevivir a su propia suerte. Después de caminar sin rumbo, se encuentra con un pequeño pueblo en medio de la nada que está siendo aniquilado por la escasez de agua. En él, Rango definirá si se convierte en un héroe en su objetivo por salvar al pueblo de su desgracia. El cine, así como la literatura, el teatro, los videojuegos, los cómics, o todo arte que cuente una historia, todo arte narrativo, pues funciona bajo ciertas estructuras narrativas, las cuales son modelos definidos acerca de cómo contar una historia. Las más comunes son dividir la narrativa en 3 o 5 actos, siendo la de 3 la más popular, es la que todos conocemos, es el típico inicio, desarrollo y fin, o introducción, conflicto y desenlace. Mientras que la de 5 actos se divide en exposición, acción ascendente, clímax, acción descendente y resolución. Ambas son comunes, la de 5 actos es más común en historias más largas que necesitan dividirla en más actos para poder ser contada. Y la de 3 actos pues la vemos en la mayoría de las películas que consumimos, en novelas, en cuentos, es bastante común en realidad. Y dentro de estas estructuras narrativas, que por cierto no son las únicas, pues solo son las más populares, hay muchas otras maneras de dividir una historia o de contar una historia. Estas son las más utilizadas dentro de las narrativas que consumimos. Pero bueno, dentro de estas estructuras narrativas se suele integrar el viaje del héroe, el cual consta de 12 pasos y es la forma de desarrollar la evolución del protagonista a lo largo de la trama. Sin embargo, pues esta estructura se ha simplificado o se ha comprimido y se integra en obras de 3 actos, por ejemplo, donde el protagonista evoluciona en lo que conocemos como héroe, o que al menos aprende en su travesía y cambia su visión del mundo. Entonces tenemos estos 12 pasos que igual se meten en estructuras de 3 actos, pero desarrollan a los personajes en particular, ya sea el protagonista únicamente o más personajes dentro de la historia que te está contando. Pero así es como se forma el arco del personaje. Esto es, un personaje cuando lo conocemos en una narrativa pues tiene cierta personalidad, cierta forma de ver el mundo, pero después de los conflictos, después de los sucesos que ocurren en la trama, cambia esa manera de ver el mundo y termina como un personaje distinto. Este es el arco del personaje. En este punto pues igual y se están preguntando por qué les estoy explicando esto, pero me parece fundamental para entender qué es lo que hace a Rango tan especial. Bueno, resulta que Rango es una cinta metaficcional acerca de la construcción del viaje del héroe. Resulta que esta es una película que deja ver todos los hilos que la construyen para que reflexionemos acerca de qué es lo que compone a las narrativas. Vamos a ver. Antes de su aventura en el desierto, Rango es un camaleón solitario que sueña con ser un gran actor, con el héroe de una gran historia. Entonces, a través de soliloquios, Rango se pregunta quién es. Pero es el conflicto de la historia el que lo empuja a la gran aventura donde busca su papel en el mundo. Incluso él hace una reflexión sobre esto. Dice que lo que necesita es un impulso, un conflicto que lo desarrolle como personaje. Aquí Rango demuestra que es consciente de que forma parte de una ficción y forma parte de una narrativa, y por lo tanto él busca su propio arco de personaje. Por eso actúa como pistolero y asesino a sangre fría, y después se convierte en el sheriff del pueblo. Porque dentro del imaginario de Rango, esto es lo que debe hacer para convertirse en el héroe de la historia. Esta película además cuenta con un rompimiento de la cuarta pared bastante peculiar, donde los narradores de esta película pues, son 4 búhos mariachis, que también son los que musicalizan la travesía de Rango, y estos personajes son el contacto directo con el público debido a su rompimiento de la cuarta pared.
Pero aun cuando son los narradores de la historia, pues ellos no saben cuál va a ser el desenlace de esta historia, porque Rango es el único que define su historia. También Rango llega a mirar de forma directa a la cámara, pero no interactúa directamente con el espectador, solo demuestra que es consciente de su presencia en la ficción, y es consciente del tipo de ficción en la que se encuentra, actúa como el arquetipo del héroe de un western. Y Rango, como película, pues igual podría quedarse como un homenaje al western en el mundo de la animación, pero es una película que va más allá de eso, porque tanto a nivel estético como de forma y fondo, Rango es un western hecho y derecho. Rango desarrolla algunos de los temas centrales del género, como son el progreso, la civilización y el final del viejo oeste. En este caso deja claro que el progreso industrial busca el fin sin importar los medios y que arrasa con quienes estén en su camino para lograrlo, alejándose completamente del desarrollo humano. En esta película la industrialización y urbanización implican dejar sin agua a los habitantes del pueblo, por lo tanto sin cosechas y por lo tanto los obligan a formar parte de la modernidad en este sistema industrializado, y cambian completamente su estilo de vida, o quieren que cambien su estilo de vida más bien. Por eso el progreso pues resulta contraproducente para la mayoría de la población, pero no para unos cuantos que se benefician de este. Este es un tema que yo lo he visto en varios western y Rango se anima a tocarlo y aquí le da un mensaje distinto, le da una vuelta de tuerca porque Rango además se atreve a lanzar un mensaje medioambiental sobre el uso del agua, donde el agua es despojada de quienes menos tienen para llegar a las grandes ciudades. Hay una frase que dice uno de los personajes en la película y es: quien controla el agua lo controla todo. Y esta es una realidad de nuestro mundo, donde el agua se utiliza para regar enormes campos de golf, mientras otra parte de la población no tiene acceso a este recurso. El agua es fuente de vida y rige sobre los ecosistemas. Es algo que vemos en Rango. Los personajes y los seres vivos buscan el agua, porque la requieren para vivir. Entonces intentar controlar esta con fines egoístas eventualmente acaba con la vida de estos ecosistemas. Como ejemplo está lo que ocurre en el pueblo Tierra, que es donde se desarrolla la película. Al ser despojados del agua, los habitantes comienzan a resignarse a su propio fin. Este es un discurso bastante actual y sobre el que es necesario que reflexionemos. Incluso cuando vi la película pensé en Mad Max de 2015, porque también esta es una de las problemáticas que lleva a la humanidad al apocalipsis. Pero pues esta es una película de la que hablaremos en otro momento, quizás en otro episodio. Volviendo a Rango, esta es una película que aprovecha todo el lenguaje que ha ido construyendo el western. Se aprovecha de los clichés y los arquetipos, se aprovecha de los tipos de plano, los escenarios y la ambientación y todos los elementos que construyen el género para, más allá de ser una parodia o el simple homenaje que les decía, nos entrega una obra compleja, madura y autorreflexiva sobre las narrativas y sobre el cine mismo. Rango tiene claras inspiraciones en el cine de John Ford, los spaghetti western de Sergio Leone y otros exponentes del género, así como de otros clásicos del cine como son Star Wars. Y esta última la utiliza en una escena genial donde se logra una acción espectacular y la acompaña de la cabalgata de las Valquirias. Bueno, no les comento más porque tienen que ver la película, o si ya la vieron, pues ya entenderán a qué escena me refiero, ¿no? Las imágenes de esta película están excelentemente logradas. Esto, pues, se debe en gran parte, creo yo, a la participación de Roger Deakins como asesor de fotografía. Roger Deakins es una leyenda viva del cine y de la fotografía. Entonces, hace que Rango tenga una estética mucho mejor lograda, una fotografía tanto a nivel de composición como de iluminación muy bien hecha y muy cercana al género del western. Otra leyenda que participa en esta película es Hans Zimmer, que se encarga de musicalizar esta obra. En este caso sí homenajea muchas de las bandas sonoras clásicas del cine western, pero logra una música que tanto es muy propia de la película, como también toma elementos de otras y pues logra un gran homenaje en la música. Algo que siento que alejó a gran parte del público de esta película es precisamente el diseño de los personajes, que aunque a mí me parece excelentemente logrado y de las cosas más geniales de esta película, pues a mucha gente no le gustó. Incluso cuando yo le dije a algunas personas que iba a hacer una reseña sobre Rango, pues se quedaban como: ¿Rango, la película de la lagartija del camaleón? No sé, ¿no te referirás a otra Rango, una película francesa de los 50 o algo así? Decían, no, Rango. Entonces no entendían muy bien por qué yo apreciaba tanto esta película,
Y es porque igual ni siquiera la vieron, o no pusieron atención, o se alejaron de la película por el diseño de personajes en parte, que es un diseño donde los personajes pues son bastante feos en realidad, pero son feos y son expresivos, contribuyen a la obra, vaya, forman parte quedan perfectamente con el ambiente en el que viven. Lo que pasa es que muchas veces el cine de animación, que se le llama género, cuando no es un género, se le considera para niños también, que tampoco necesariamente va para niños, en muchos casos sí, pero no necesariamente es para niños el cine de animación. Pues se acostumbran a ver en las grandes producciones de Pixar o de Disney personajes muy entrañables, muy tiernos, muy agradables a la vista. Entonces luego cuando ven Rango, donde son personajes pues desagradables, son personajes feos, pero son sumamente expresivos. Tienen un punto entre el realismo y la expresividad muy, muy cool, porque te hace entender que forman parte de ese ambiente y contribuyen bastante a la estética y a la obra en general. Algo de lo que quiero hablar es de la escena más fantástica de esta película, y es que cuando Rango ya se aleja completamente del pueblo tierra porque no cumple su tarea como sheriff, porque no logra su cometido, pues se pone a vagar por el desierto. Y lo que hace es que cruza al otro lado. ¿El otro lado de qué? Pues de la carretera, ¿no? Pero que parece que no todos pueden cruzar. Esto lo hace pues buscando al espíritu del desierto, que es alguien que le dirá cómo se convertirá en un héroe, o no sabemos qué le dirá, pero lo enfocará. Cuando cruza al otro lado, se encuentra con un personaje, el espíritu del desierto, que solo pudo haber sido representado o sea, no fue representado por él en realidad, pero claramente se refieren a él por Clint Eastwood, ¿no? ¿Qué mejor manera de representar al espíritu del desierto, que en realidad es el espíritu del western y del cine, que con Clint Eastwood, un hombre que representa completamente al género? O sea, es el protagonista del bueno, el malo y el feo, ¿no? Uno de los grandes exponentes del género western. Entonces, Clint Eastwood, que nunca dicen que es Clint Eastwood, pero claramente es Clint Eastwood, esta representación del cine hecho persona, le dice algo a Rango que es: ningún hombre puede vivir de su propia historia. Y es entonces cuando Rango se da cuenta que fingir no es lo que lo convierte en un héroe, sino decidir quién es a través de sus decisiones, a través de sus acciones. Somos lo que decidimos hacer a través de nuestros actos. Y aquí es cuando Rango decide sobre su propia narrativa. Esta manera en la que nos exponen los hilos, que Rango es consciente de su propio viaje del héroe, es para que nos demos cuenta de que él está en busca de esa ficción y de volverse el héroe arquetípico, pero lo que realmente lo convierte en el héroe son sus actos. Entonces, al final de cuentas, lo que Rango nos quiere decir como película es que nosotros decidimos sobre nuestros propios actos y que definimos quiénes somos. Y bueno, espero que les haya agradado este nuevo capítulo del podcast. Rango es una película que me parece fascinante, increíble. Es una película que tiene que ver... Di un par de spoilers ahí pequeños, pero la verdad es que no afectan la experiencia y tienen que ver Rango si no la han visto. Porque es genial, porque la animación es genial, la fotografía, la música, todo. Y la narrativa nos hace aprender sobre las mismas narrativas y sobre el cine. Entonces, vean esta película, suscríbanse en YouTube, sigan en Spotify, en Apple Podcasts, sigan en Instagram, en Facebook. Y nos vemos el próximo viernes, así como todos los viernes. Muchas gracias. Los quiero. Bye. Gracias por escuchar Cinema Nación.